La televisión debería ser más imparcial. Creo que es importante que estén más Yo me presentes. sienta bien representada. Yo veo lo que me interesa. Lo que hacen es cambiar los horarios y al televidente no lo avisan. La televisión evoluciona y nosotros con ella. Ustedes no están solos. Aquí estamos para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. La televisión colombiana cumple 70 años de vida. Han sido 7 décadas de logros, aprendizajes y sobre todo muchísima evolución. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia, y hoy en Todo lo que vemos, ¿cuáles son los grandes retos que afronta la televisión en la actualidad y en cara al futuro? Bueno, los momentos más emocionantes para uno, en el caso mío, de la televisión colombiana fueron en los años 90, porque en ese tiempo nos reuníamos mis primos y yo en torno pues al televisor a ver series como inicialmente pues miramos era Naturalia, el profesor Yarumo, que nos marcó mucho pues porque nosotros venimos de una familia cafetera, entonces siempre vivimos en torno a la televisión matutina, pero que enfocaba pues la vida familiar cotidiana de ese entonces en nuestro país. Extraño programas como Okidoki o Guri Guri, programas que eran parte de la felicidad que cuando niño tenía cada fin de semana al levantarme y prender el televisor. Personajes como Patilla, Vainilla, Tomillo, Coco, Piojo, fueron parte de esa infancia que la televisión hacía que fuese más feliz por medio de una pantalla. De la televisión colombiana recuerdo con gran tristeza, con mucha nostalgia, como si fuera ayer, ese momento donde fue asesinado Luis Carlos Galán, el candidato presidencial, quien apuntaba a las encuestas y que el pueblo lo quería como su presidente. Es un momento triste y doloroso para nuestro país, pero que recuerdo con mucha nitidez en este momento. De las transmisiones en vivo que me partieron el alma y aún siguen marcando mi vida y sé que la de muchos colombianos. Recuerdo con mucha nostalgia porque desafortunadamente nos ha causado muchos golpes la violencia a nuestro amigo Jaime Garzón, quien desde su formación, su conocimiento como periodista, pudo develar y mostrar al pueblo colombiano todos aquellos actos de corrupción que practicaban muchos políticos en su momento, que gracias a eso pues le ocasionaron la muerte. El 13 de junio de 1954 fue la primera transmisión de la televisión en Colombia. El invento lo trajo al país el general Gustavo Rojas Pinilla, quien entonces era presidente de la República, y esa emisión fue un domingo en la noche. Las imágenes se transmitían en blanco y negro con equipos alemanes y cámaras de Estados Unidos. Esta primera emisión solo se pudo ver en Bogotá por el Canal 8 y Manizales por el Canal 10. El teatro, los musicales y el humor en vivo dieron paso a nuevos formatos, entre ellos programas de ficción, informativos y espacios culturales y educativos. Y en esas primeras décadas de la televisión también tuvieron muchísima importancia los programas de concurso. Muchos de estos espacios siguen vivos en la memoria de los colombianos. Entre ellos, por solo citar algunos, podrían estar la comedia Yo y Tú,
Concéntrese, El Show de las Estrellas, Compre la Orquesta, Naturalia, 20,000 pesos por sus respuestas, Cuac el Noticiero, Sociedad, Los Puros Criollos. Para conmemorar y también celebrar y festejar estos 70 años de la televisión colombiana, Señal Colombia emitió el pasado jueves 13 de junio un especial en el cual se contó la historia de este medio de comunicación tan importante para la sociedad colombiana. Por eso hoy en Todo lo que vemos queremos preguntarnos, ¿cómo han evolucionado las narrativas y las formas de llegarle a las audiencias? ¿Cuál es el aporte de la televisión pública a los colombianos? Mi nombre es Byron Cosio, tengo 63 años y vivo en Bogotá. La televisión es la diversión máxima que tienen la mayoría de los colombianos. Recuerdo que el primer televisor que tuvimos en la casa lo trajo mi papá. Era un televisor pequeño, blanco y negro, televisión análoga. Habría que cambiar los canales por una perilla. Era problemático por la antena, tenía una antena que había que colocar en la azotea y a veces los vientos la movían, entonces la imagen se iba, era bastante complicada, pero de todos modos eran unos ratos familiares que pasábamos viendo la escasa programación que había en esa época. Las primeras telenovelas que recuerdo haber visto, las vi en este televisor. Me acuerdo que en esa época habían únicamente 2 canales. Yo era el control remoto de la casa, me tocaba pararme a cambiar el canal. La programación empezaba a las 8 de la mañana y se acababa a las 8 de la noche. La transmisión que recuerdo especialmente fue la llegada del hombre a la luna. Y ver por una pantalla de televisión la llegada y la caminata de Neil Armstrong sobre la superficie lunar. Fue algo inolvidable. Es un paso pequeño para un hombre, pero un salto gigante para la humanidad, afirmó Armstrong por televisión ante millones de espectadores. Inravisión transmitió las imágenes. Hagamos un programa de televisión con animales. Para mí uno de los programas más importantes que veía de niño era Animalandia, que era animado por un presentador muy famoso, Pacheco. Tuve la oportunidad de verlo en vivo en Irravisión, que era donde se grababa. Tuvo tanto éxito que me marcó ese programa. Es un programa que todo el mundo me pregunta por él. La televisión en Colombia ha cambiado mucho. Recuerdo que antes la televisión era casi 100% en directo. Ahora ya tenemos una amplia gama de contenidos, canales satelitales, aplicaciones. El internet ha mejorado mucho sobre diferentes contenidos. Ya uno puede escoger el contenido que más le guste. Aparte de eso, pues ya hay control remoto que no había antes. Definitivamente yo reviviría programas musicales y de concurso, estilo El Show de Jimmy, donde era un programa que combinaba música y humor, programa muy divertido. Y programas de concurso estilo Compre la Orquesta, que animaba Pacheco, son programas que en este momento la televisión colombiana adolece totalmente. Fíjate tú cómo es la televisión. Que va a comenzar un momento histórico. Bueno, vamos al aire. 5, 4, 3, 2. Esta fue la primera transmisión de la televisión colombiana, 13 de junio de 1954. Los transmisores vienen de Alemania, las cámaras de Estados Unidos, el personal técnico de Cuba y el talento en pantalla de Colombia. Nace una leyenda.
Hagamos juntos la televisión que queremos. Queremos conocer un poco más acerca de la influencia que ha tenido la televisión en el desarrollo de Colombia, de la sociedad, de sus costumbres, y por ese motivo hemos invitado al programa a Gustavo Castro Caicedo. Él fue director de Inravisión, ha sido director de otros medios y además ha escrito bastantes libros de crítica de la televisión colombiana. Gustavo, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que vemos. Con mucho gusto, Eduardo. Me parece fundamental el papel de los defensores del televidente en beneficio de la teleaudiencia y de los telespectadores. Gustavo, ¿qué papel ha jugado la televisión colombiana en estos 70 años de historia? Hay que decir que la televisión transformó al país, transformó a la sociedad y la llevó a un plano muy especial de cultura, de educación, de información, pero también un papel integrador muy importante, integrador de la familia. La radio fue reemplazada por la televisión con la calidez y con la importancia que tiene que simultáneamente tengan sonido, movimiento, colores y modelos. Y eso lógicamente que influye muchísimo en la sociedad, que influyó mucho al cambio de medio en los años 54, cuando se inició, y que convirtió a los televidentes en unos asiduos visitantes de la televisión, y la televisión prácticamente el centro del hogar de todas las familias colombianas. Ese papel de la televisión ha sido fundamental en la transformación del pensamiento y de la forma de recibir la información. ¿Ha influido la televisión en la forma de ser y de pensar de los colombianos? Sí, Eduardo, la televisión ha influido de una forma muy, muy importante en la forma de ser y de pensar de los colombianos y en la forma de actuar también, porque los modelos a veces se copian y se reproducen, especialmente los niños que ven la televisión, ven unos modelos que hacen que tengan comportamientos de copia o similares a lo que ven en la televisión. Ese poder de la televisión implica porque hay una inversión tan grande, como lo repetimos, en la inversión publicitaria, que es de convencimiento y de ese poder tan grande de tener la imagen y el sonido, los modelos y los colores simultáneamente. ¿Cuál es el aporte que le ha hecho la televisión pública al país? El aporte específico que ha tenido la televisión en nuestro país, la televisión pública, arranca desde hace más de 50 años, cuando la televisión educativa y cultural comenzó a llegar a los hogares y muchas personas tuvieron la posibilidad de hacer sus estudios con base en los patrones y en las clases de televisión. Esa televisión pública se ha transformado y no solamente ha servido para desarrollar la cultura y la educación, sino también para generar valores y amor por la patria. El papel que hace actualmente Señal Colombia RTVC es muy importante porque es fomentar los valores, el sentido de pertenencia y la cultura colombiana, y gracias a eso y a la calidad de sus producciones es que ha recibido tantos premios nacionales e internacionales. ¿Cuáles han sido en su concepto las principales transformaciones que ha tenido la televisión colombiana a lo largo de su historia? La televisión colombiana se ha transformado desde sus inicios de unos canales muy primitivos, muy elementales, a unos canales de grandes producciones que están compitiendo internacionalmente. En lo que es su estructura, de su cobertura, de su penetración, pasó de los canales nacionales a tener canales regionales, locales y sobre todo cantidades de canales de televisión comunitaria que le sirven a los centros y a las comunidades primariamente. La televisión colombiana se ha actualizado y ha seguido el rumbo de la televisión mundial con unas
grandes producciones y un concepto básico de servicio al televidente. ¿Cuáles son en la actualidad los retos y desafíos que debe afrontar la televisión colombiana? Eduardo, los retos que tiene la televisión colombiana actualmente, no solo la colombiana, la televisión mundial, son una serie de desarrollos tecnológicos que han desplazado un poco el consumo de la televisión. Estamos hablando de las 4 pantallas, la de los teléfonos celulares, las tabletas, la internet a través de los computadores y también de la misma televisión. Y por otro lado, el surgimiento de las redes sociales que han hecho que muchas personas estén informándose y siguiendo los contenidos que tienen esas redes sociales. Aparte de eso, también la televisión especializada y de contenidos a la carta como Netflix y otras productoras que también le han restado importancia a la televisión. Sin embargo, a pesar de todo ello, la televisión sigue teniendo una influencia muy grande en el comportamiento social y en el consumo de la sociedad. Gustavo, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Eduardo, muchas gracias y alegrémonos que la televisión colombiana está cumpliendo 70 años. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Hola, mi nombre es Mariana Chacón Montoya, soy periodista. Los programas que más recuerdo cuando era niña, sinceramente, son el clásico de clásicos, El Chavo del Ocho, Padres e Hijos, que era fundamental en mi rutina diaria. Programas que me generen recordación, yo me atrevería a decir que El Profesor Superó, que también es un clásico. Profesor, yo sé que usted quiere mucho a ese chéchere, pero es más viejo que la moda de andar a pie. Yo desde muy niña sentí afinidad con este tipo de programas porque tenía una inclinación muy particular por el español, por ejemplo. Es una misión para El Profesor Superó. Y la cevichica. Pero también programas como por ejemplo el Club 10, Padres e Hijos. Incluso yo me atrevo a decir que genera especial recordación en mí Betty la Fea, porque marcó de pronto un hito en lo que estaba acostumbrada a ver como televidente. La magia de Betty consiste en que Fernando Gaitán encontró en esa historia algo muy particular del comportamiento nuestro. Bueno, la televisión ha tenido bastantes cambios, no solo en los formatos que conocemos hoy en día y en la calidad de televisión o de contenidos que consumimos, porque pues la brecha ha sido muy grande, pero la televisión no ha cambiado solamente en ese sentido y en ese escenario. También hemos podido ver que se han involucrado diferentes contextos sociales que permiten que diferentes comunidades se sientan más identificados con lo que consumen diariamente en televisión. Comunidades afro, comunidades LGTBIQ+, comunidades vulnerables que no tenían espacios en la televisión. Pero realmente el cambio más significativo que para mí ha tenido la televisión es el lenguaje. No sé a dónde vamos a parar. Mire, en vez de escribir besos y abrazos utilizan shosho. Y para decir alabada a la Virgencita, escriben ALB. Bien es BN. Estrés es número 3. Ay, no. Para el futuro en la televisión yo esperaría ver contenidos un poco más desarrollados en el sentido de su contenido
académico, tal vez que podamos no solamente entretenernos, sino que a partir de ese entretenimiento lograr una enseñanza, que hoy en día estos contenidos están siendo un poquito fragmentados porque o nos entretenemos viendo una serie o aprendemos viendo un documental, pero yo creo que con una muy buena unión y una buena ejecución, ambos contenidos pueden unirse perfectamente y crear ambas sensaciones en los espectadores. Hagamos juntos la televisión que queremos. Queremos conocer la experiencia de una persona que le ha dedicado toda su vida a la televisión y por ese motivo hemos invitado al programa a la gran actriz Consuelo Luzardo. Consuelo, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que vemos. Hola, Eduardo. Hablemos de nuestra televisión. Consuelo, ¿cómo llegó usted a la televisión colombiana? Mi inicio en la Televisora Nacional de Colombia se da por allá por 1961 de la mano de mi maestro y mentor, Víctor Mayarino Botero, que era el director de la Escuela Nacional de Arte Dramático en donde yo estudié. Él tenía una serie costumbrista sobre una familia bien bogotana que escribía y dirigía, que se llamaba Hogar, Dulce Hogar. Y de esa manera llegué a los sótanos de la Biblioteca Nacional en donde quedaban los estudios de Inravisión. ¿Qué momentos de la historia de la televisión colombiana considera usted que son los más relevantes? Creo que hay dos momentos muy relevantes. El primero, cuando deja de ser televisión estatal para convertirse en mixta y sacar a licitación los espacios para que empresas llamadas en esa época programadoras realizaran el contenido que se iba a transmitir. Y la segunda, obviamente, cuando llega la televisión privada. Iniciamos operaciones el 10 de julio del año 98 y ahí inicia el proceso de los canales privados. Esto es un reto muy importante para las empresas que fueron adjudicatarias de los dos canales porque significa administrar la libertad. ¿A qué cree usted que se deba la influencia de la televisión en los comportamientos del público, de la sociedad? Yo sí creo que la televisión tiene una fuerte influencia en el público como por obvias razones. En todas las casas hay una televisión. Es una ventana a su ciudad, a su país, al mundo. Proporciona además no solo entretenimiento, sino también información. De manera que sí, la televisión yo creo que sigue teniendo una gran influencia en el público. ¿Recuerda algunas anécdotas que le haya dejado su paso por la televisión colombiana? Yo no tengo muy buena memoria para contar anécdotas, pero hice durante 15 años televisión en vivo, cuando no había posibilidad de corregir errores, como puede pasar hoy. No, en esa época tocaba sortearlo todo, olvidos, accidentes, caídas de escenografía, toses, etcétera, etcétera, de la mejor manera. Había que ser muy rápido, muy creativo y algunas veces tener bastante sangre fría para poder salir adelante. ¿Cuál piensa usted que será la evolución natural de la televisión colombiana? Yo creo que en la evolución natural de la televisión colombiana primero están los canales públicos buscando siempre mejores presupuestos para poder crear contenidos que compitan con los canales privados, aunque ellos tienen una ventaja sobre los privados. Y es en muchos casos esa identidad regional que es tan importante. Y los canales privados obviamente tratando de hacer futurología todos los días y viendo hacia dónde van estas tendencias del público que ha cambiado tanto sus hábitos, por ejemplo, para entretenerse, para ver contenidos dramatizados. O sea que es todos los días viendo a ver hacia dónde van y rogando que sí sea acertado lo que ellos están previendo. No es un camino nada fácil de lo que yo creo.
Consuelo, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que vemos. Bueno, Eduardo, mil gracias por la invitación. Ha sido muy grato. Hasta luego. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, en el cual hablamos de 70 años de historia de la televisión en Colombia. Si ustedes tienen algún comentario acerca de este programa o de cualquier otro programa del canal, pueden hacerlo a través de las redes sociales. En X, antes Twitter, @SenalColombia. Y en Facebook, Senal Colombia, página oficial. Allí también pueden seguir la programación del canal. Si tienen alguna queja, sugerencia, reclamo acerca de este programa o cualquier otro programa del canal, escriban defensor@rtbc.gov.co. También pueden hacerlo cuando ustedes ingresan a la página www.senalcolombia.tv. Por su atención, muchísimas gracias y recuerde que nuestra cita es aquí para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.